Y atención porque tenemos información urgente de la mano de Javier Lanari. Javi. Acaba, Helio, de aprobar el FMI, el directorio del Fondo Monetario Internacional, el nuevo acuerdo con la Argentina. Reunión de esta mañana de las autoridades del FMI para evaluar el acuerdo con el gobierno argentino, que finalmente, tal como se preveía y en un trámite simplemente administrativo, termina aprobando el acuerdo. Lo importante de esta noticia, Helio, es en lo económico, que en los próximos días se va a oficializar el desembolso de 9.800 millones de dólares, de los cuales la Argentina va a utilizar 2.800 para cancelar deuda ante el propio FMI. Eso en lo económico. En lo político, quién sabe, ¿no? Agárrate. Quién sabe, bien lo resumiste, Javi. Vamos a ampliar esta información con José del Río, que está allí en la redacción de La Nación. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Helio, buenas tardes. Sí, información de último momento. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional aprobó, como bien decían ustedes, y le da cierto alivio a las arcas de Martín Guzmán. Recordemos, es un nuevo crédito, en este caso, que posterga los pagos que había de antemano por 45.000 millones de dólares y va a permitir, Helio, también engrosar un poco las reservas que estaban en 2.500 millones de dólares. No había casi reservas en la Argentina. Es cierto, de hecho todos decíamos, bueno, no hay forma de enfrentar el próximo vencimiento. Ahora con esto, Javier recién decía, el primer desembolso será de 9.800 millones de dólares. Con esto vamos a poder pagar el primer vencimiento. ¿Y después qué, José? Y después empieza la economía real, donde lo que se comprometió Martín Guzmán no tiene crédito por parte de la interna en el gobierno nacional. Recordemos, es un ministro que está intervenido, digo, un ministro que tenía como su principal cucarda para tratar de lograr en este contexto, era esto, lo del acuerdo con el fondo, con lo cual también hay que seguir muy de cerca los pasos de Martín Guzmán, porque su misión dentro del gobierno nacional era llegar a un acuerdo con el fondo, que finalmente ese acuerdo fue ratificado en el Congreso y ese acuerdo lo lleva a ser hoy el que garantiza que esto se va a cumplir, pero recordemos, tiene el campo minado por propios, no por ajenos, dentro del gobierno nacional, con lo que está pasando con la dirigencia de la Cámpora por un lado y de Cristina Fernández de Kirchner por otro. Es decir, con esto cumplió su misión, digo, aquellos que lo llamaban el ministro de la deuda. Bueno, finalmente se aprobó este acuerdo. Sin embargo, en los últimos días el presidente José lo ratificó en su puesto. ¿Hay dudas con respecto a esto todavía? No, es así. Digo, las dudas en realidad, Helio, en este mundo van más por el gobierno en general que por el Guzmán en particular. Digo, porque hoy cuando te ratifica Alberto Fernández, sabés que te ratifica una parte de un equipo que es cada vez más pequeño, ¿no? Que es el de los albertistas, y te ponen en duda el otro equipo que es el cada vez más grande, que es el de los cristinistas, que se sumó en el último tiempo también el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Pero lo más complejo de esto que firmó el ministro Guzmán es que a partir de ahora hay que empezar a hacer los deberes, hay que empezar a demostrar que a lo que te comprometiste se va a llevar adelante, y ya le dijeron propios y ajenos, ¿no? Por un lado, Kicillof le dijo, si no está para pelear al presidente, no lo dijo nominado al presidente, lo dijo en general. Si no están para pelear, ¿para qué están? No los necesitamos. Los francos también más certeros de Cristina Fernández también marcaron que aquellos que no se quisieran pelear con el fondo no formaban parte del equipo. O el propio Máximo, ¿no? Diciendo, lo necesitamos con la gente adentro. Es así, o sea, y lo que va a pasar a partir de ahora es que vas a tratar de ordenar macroeconómicamente una economía muy desordenada, pero en detrimento de lo que quieren los propios camporistas. Exacto. Ahora, la pregunta de mucha gente, seguramente que está del otro lado, dirá, bueno, leen el grafo, el FMI aprobó el nuevo acuerdo con la Argentina. ¿Esto significa que en términos de economía doméstica, las cosas van a mejorar necesariamente? En el corto no. ¿Te acordás cuando el gobierno anterior te hablaba de la luz al final del túnel? Una frase muy poco feliz, o el segundo semestre. En definitiva, cuando tenés este tipo de acuerdos tienen como dos fases.
una fase inicial que es muy dolorosa, que está vinculada con el aumento de tarifas, por ejemplo, que está vinculada con lo que se llama en la jerga transparentar los costos reales versus los valores reales que uno paga, que eso sobre todo afecta al área del AMBA, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires y también a la provincia de Buenos Aires, porque lo que es en transporte, por ejemplo, ya a nivel nacional los costos que se pagan son otros, o a nivel tarifas de energía también a nivel nacional los costos que se pagan son otros, con lo cual tenés como dos fases. Se supone, depende de la escuela económica que cada uno detente, que esto, si vos ordenás la macroeconomía, en el mediano y largo plazo se te va a ordenar la microeconomía, que es la economía doméstica de cada uno, con menos emisión monetaria debería mejorar a futuro el tema de la inflación, con la macroeconomía ordenada debería mejorar la necesidad de dólares, pero en el mientras tanto, que es ahí donde aparece el kirchnerismo más extremo, no podés sobreactuar éxito. Claro, está bien. Ahora, la pregunta es, vos decís en el mediano y largo plazo. Cuando hablamos de mediano y largo plazo en la Argentina, ¿de cuánto tiempo hablamos? No, ese es el problema, porque siempre en el mediano y largo plazo para un gobierno acá son 3 a 6 meses. Cuando lanzaron el Plan Platita era eso. Cuando hablas a nivel estados nacionales, se suele hablar de 2 a 3 años, y ahí sí, digo, con traje de kirchnerismo, lo que te dicen es, ojo, con 50% de pobreza, ¿quién resiste? Y con un gobierno débil, ¿quién puede resistir un escenario de correcciones macroeconómicas? Y la verdad que es muy complejo para Alberto Fernández el escenario que tiene por delante, porque la inflación se le fue de las manos ya, y la corrección de esa inflación no es de un día para el otro. Vos sabés que cuando tocas algo en el Banco Central, para que eso se note, pasan 4 o 5 meses. Entonces, esa es la situación muy delicada que va a atravesar de aquí en adelante Guzmán, pero también Alberto Fernández. Y José, cuando hablamos de las revisiones trimestrales que hace el fondo, ¿no? Para aquellos que no conocemos de eso, ¿cómo es esto? ¿Es realmente cada 3 meses hay revisión de se están cumpliendo o no las cuestiones que dijimos, se está bajando el déficit, hay menos gasto, no se está emitiendo en las cantidades que se emitía antes? Digo, ¿es eso lo que pasa cada 3 meses? Sí, es eso, Helio, y va a contramano total de la liturgia, o mejor dicho, lo que siempre sostuvieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Si hay algo que ellos odian, y ni que hablar Axel Kicillof, es que vengan a auditarles lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque sienten que pierden, y esto en materia ideológica, soberanía económica. Ellos todo lo plantean en una cuestión de lucha contra la oligarquía o lucha contra los precios, o el propio presidente hablando de la guerra contra la inflación, y a partir de sellar este acuerdo, que hay que decirlo también, es endeudamiento, ¿viste? Porque en términos de propaganda hoy kirchnerista te dicen Macri endeudó y ellos no. Esto es endeudamiento, es una nueva deuda del gobierno nacional que te exige que vos cumplas, como siempre haces cuando alguien te presta plata para comprar un departamento, sea tu familia, un banco, vos te comprometés a devolverlo. Y para eso hay deberes que hacer. Es lo mismo a nivel nacional. ¿Y qué pasa si no los cumplís? Y si no los cumplís, ¿estamos al borde del default cada 3 meses o no? No llega tanto, pero sí llega una batalla política donde te pueden hacer sanciones a futuro de primera instancia, sancionarte. Lo que viene es una jerga, la jerga es primero advertencias, después sanciones, y después reuniones más del board del Fondo Monetario Internacional para ver, bueno, qué hacer con los países que incumplen. Así funciona, y ahí también hay que decirlo, Helio, aparecen las excusas globales, no solo de la Argentina. Digo, si la guerra avanza en un sentido que los commodities suben y eso te lleva a que vos tengas que destinar más dólares para la importación de energía, también viene el mundo de las excusas. Claro, está bien. Ahora, hace un ratito mencionabas a Axel Kicillof en el día de ayer. Bueno, hemos hablado mucho de lo que se ha dicho en la marcha del 24. Pero bueno, hablamos de un Axel Kicillof que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene un gobierno casi intervenido, te diría, por Martín Insaurralde. Y en el día de ayer, la verdad que fue muy duro también. ¿Cómo imaginas? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a compartir, José, ¿te parece lo que decía Kicillof? Y lo analizamos. Perfecto. La crisis por una guerra en Europa, hay que pensar en los nuestros, hay que pensar para qué llegamos al gobierno en el 19. Y no es ni para permanecer, ni para seguir, ni para no molestar. Es para darle de comer a la gente, es para darle...
es para darle trabajo a la gente, es para reactivar nuestras industrias, poner en marcha la producción y buscar la justicia social. Al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Hay que dar todas las peleas. Muchísimas gracias. En esto último, José, que vos lo remarcabas también, al quien no le interesa pelearse con nadie, bueno, no lo necesitamos. ¿A quién se refiere? ¿Se quiere pelear con el fondo? Ahí es el presidente de la Nación. Digo, lo que le están cuestionando es que él no pateó el tablero con el Fondo Monetario Internacional, algo que saben también hubiera sido un suicidio político, porque si se peleaba con el fondo entraba en default. Si entraba en default, en cesación de pagos, la Argentina pasaba de ser un país que ya no está en la mira del mundo para caerse del mundo, con lo cual es una trampa, viste, de suma cero. Pero lo concreto también es que lo que se está analizando de Kicillof es que él quiso jugar con Boca y River a la vez. Porque claro. Si vos vas a la última figura. foto, que estaba, ¿te acordás? Con Alberto y con los intendentes y mostrando esa imagen de unidad, pasaron pocas horas hasta que él volvió como protagonista diciéndole esto al presidente de la Nación. Pero hay una salvedad, Elio, que no es menor. Él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya no es ni el ministro de Economía, ni es un diputado nacional. Y la provincia tiene dependencia absoluta de las arcas de la Nación. Con lo cual, si en esta Alberto Fernández, como titular del Poder Ejecutivo, le quiere jugar en la misma jerga, claro, pero desde el punto de vista económico, lo puede dejar al gobernador Kicillof con una provincia, valga la redundancia, ingobernable en el bastión de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, es cierto que está, digo, en una situación más compleja, pero también recordemos que, ayer lo recordaba Paulino bien, Axel Kicillof en su momento, cuando le intervinieron en la provincia de Buenos Aires con Insaurralde como jefe de gabinete, fue la propia Cristina la que lo llamó, lo convenció o directamente le informó que iba a hacer esto. Es decir que uno lo ve como, te diría que un gobernador de Cristina, ¿no? Es un gobernador de Cristina y es un delfín de Cristina Fernández de Kirchner, porque en la provincia de Buenos Aires está la madre de todas las batallas para la próxima elección en dos sentidos. Si la economía se le va de las manos al gobierno actual, y independientemente de eso, ellos quieren como tener su búnker en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof es el máximo referente. Por otro lado, tenés una cuestión que tampoco pasó inadvertida, de un Kicillof muy sonriente con Máximo Kirchner en infinidad de imágenes, pero hay que aclarar que ellos no son del mismo riñón, ¿eh? No es que ni Kicillof es de la Cámpora, ni es hijo prodigio o pródigo de la Cámpora, ni tampoco ellos dos tienen una relación de amistad como las que ves en Para las fotos. nada, claro. Sí tenés con Cristina Fernández de Kirchner, que es la madre política de Axel Kicillof y es a quien él realmente respeta como su líder. Ahora, José, mira, esta es la foto que vos mencionaste hace un ratito. Pasaron 3 días nada más de esta foto. Digo, esta es la Argentina, recién hablábamos de la Argentina de mediano o largo plazo. 3 días. De hecho, es también la Argentina en la que el presidente dice, el presidente soy yo, no soy títere de nadie, y a la tarde pide un aplauso para Cristina, ¿no? Es esa misma Argentina de la cual estamos hablando, ¿no? Es la misma Argentina, y por eso te digo que la Argentina de mañana indefectiblemente lo va a tener que llevar a Kicillof a sentarse en una mesa con Alberto Fernández y con su equipo económico en el cual ahí sí, mientras Guzmán ocupe el puesto que hoy está ocupando, digo, mientras Guzmán sea la máxima autoridad en materia económica, va a necesitar Kicillof de Guzmán a una persona que paradójicamente ningunea por dos cuestiones. Una por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y dicen los que saben que tampoco nadie que ocupara el puesto de ministro de Economía, un rol que Axel Kicillof supo ocupar y que él cree que fue de los mejores ministros, eso lo dice su propio espejo, no los resultados, cualquiera que ocupe ese lugar, viste como el maestro anterior que te dice, hay que ir por acá, yo estuve en esa silla. Esa es la relación que tienen ellos dos, que también es muy distante. Claro. Bueno, completísimo, José. Muchísimas gracias por esta charla.